Hola, hola niños y niñas del segundo grado, ¿cómo están? Y llegamos hoy al día 5 de la semana 27 de Aprendo en Casa. Y hoy desarrollaremos la actividad Leemos sobre las plantas. Hoy desarrollaremos el área de comunicación con la actividad Leemos sobre las plantas. Y los recursos para la actividad son cuaderno u hojas de reuso, lápiz y borrador. Y empecemos. Nuestra meta de hoy es leer un texto para luego compartirlo con tu familia. Y para lograr nuestra meta de hoy, debemos considerar las siguientes características o criterios: ubicar información en el texto escrito, explicar el significado de algunas palabras del texto, explicar de qué trata principalmente el texto y opinar a partir de la lectura para qué se colocan las imágenes en el texto. Antes de leer, observa la imagen del texto. ¿Qué aparece? Sí, luego fíjate cómo está organizado. Piensa y responde las preguntas. En caso de necesitar ayuda, pídesela a un familiar. ¿De qué tratará el texto? Según la imagen, podría tratar de un arbolito con sus frutos. ¿Y qué texto será? ¿Será un texto informativo? ¿Tú qué dices? Lee en silencio el texto. Si necesitas ayuda, pide a un familiar leer juntas o juntos. Y nos dice: las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes, como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas, nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioletas que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Y leamos la información que nos brinda la imagen. Las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. Luego de haber leído el texto, puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Sí, trató de las plantas. ¿Y qué se dice de las plantas? ¿Recuerdas qué se dice? Sí, que las plantas cumplen un ciclo de vida y que crecen en diferentes lugares. Tienen muchos beneficios y algunas están en peligro de extinción. Y según el texto, ¿qué son las plantas? Sí, son seres vivos. ¿Y qué beneficios tienen para los seres vivos? En el texto nos decía que sirven de alimento y medicina, nos protegen de los rayos ultravioletas y que ningún ser vivo podría sobrevivir. Y a partir de la lectura, ¿qué significa la palabra extinción? ¿Qué crees que significa esa palabra? ¿Será? Y según el texto, ¿crees que será importante proteger a las plantas? ¿Por qué? Claro que sí, es importante proteger a las plantas, porque sin ellas ningún ser vivo podría sobrevivir. Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Señala y enumera los párrafos. Recuerda que un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan con un punto. ¿Cuántos párrafos tendrá nuestro texto? Primer párrafo, segundo párrafo,
tercer párrafo, cuarto párrafo. Entonces, nuestro texto tiene 4 párrafos. Ahora, retorna al texto y ubica información para responder las siguientes preguntas. ¿Qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? En el texto, ¿dónde podemos ubicar esta información? Sí, está en el párrafo 3, donde nos dice que sirven de alimento y medicina, nos protegen de los rayos ultravioletas que produce el sol y que sin ella ningún ser vivo podría sobrevivir. ¿Y cómo se alimentan las plantas? ¿Dónde podemos ubicar esta información? Sí, está en el párrafo 2, donde nos dice que ellas preparan su alimento a partir de la luz solar, el agua y algunos nutrientes de la tierra. Y ese proceso se llama fotosíntesis. Puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder esta pregunta, toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada párrafo del texto. Señala en cada párrafo la información más importante y completa la tabla respondiendo las preguntas para cada párrafo. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar. Ahora, completa la tabla respondiendo la pregunta para cada párrafo. Y veamos, primer párrafo, que nos decía que las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semilla, y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. ¿Qué es lo más importante que nos dice en este párrafo? Sí, muy bien, que las plantas son seres vivos y son de muchas variedades. Segundo párrafo. Nos dice, las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas, nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis, que es lo más importante que nos dice en el segundo párrafo. Bien, que las plantas crecen en diferentes lugares y ellas preparan su propio alimento. Tercer párrafo. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioletas que producen el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. ¿Qué es lo más importante que nos dice en este tercer párrafo? Sí, que las plantas brindan muchos beneficios a los seres vivos y sin ellas podría sobrevivir. Así completa tú con el cuarto párrafo. Ahora lee integrando todas tus respuestas y piensa, ¿qué relación existen entre ellas? Sí, ya puedes responder de qué trata principalmente el texto. Cada vez lo haces mejor. Recuerda que para hallar el tema principal en los textos que tienen párrafos, es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego, junta las ideas e interpreta de qué trata. Con ayuda de un familiar, lee la pregunta y responde. Puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? Para responder la pregunta, debes tener en cuenta las siguientes pautas. Regresa al texto y ubica el párrafo y la oración donde se menciona la palabra extinción. ¿En qué párrafo se menciona esa palabra? Sí, en el párrafo 4, y aquí está. Aquí está la palabra extinción. Ahora encuentra las pistas en la oración. Fíjate que está escrito antes y después de la palabra extinción. Vamos, revisa qué está escrito antes y después de esa palabra. Busca más pistas en la oración, más cercana.
Por ejemplo, observa el siguiente fragmento. Algunas de ellas están siendo cortadas. Bien, ahora piensa en cómo se relacionan las pistas que hallaste con la palabra extinción. ¿Habrá relación esta palabra extinción con algunas de ellas están siendo cortadas? Sí, listo. Ahora ya puedes señalar según el texto qué significa extinción. ¿Está apareciendo? ¿Están desapareciendo? ¿O están sobreviviendo? Bien, cada vez lo haces mejor. Recuerda que para hallar el significado de las palabras y frases, según el texto, es importante identificar las pistas que se encuentran en él. Luego se debe pensar en la relación que existen entre las pistas e interpretar el significado. Observa la siguiente parte del texto y nos dice: las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. ¿Para qué crees que el autor ha colocado esta parte en el texto? ¿Tú qué dices? ¿Estás seguro? ¿Sí? Y a partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger las plantas? Claro que sí, es importante proteger las plantas porque sin las plantas no habría vida en la tierra, ya que ellas producen oxígeno, limpian y purifican el aire. ¡Felicitaciones! Terminamos la actividad de hoy. Es momento de evaluar tus aprendizajes. En el texto que leí, ¿ubiqué información en el texto escrito? ¿Expliqué el significado de algunas palabras del texto? ¿Expliqué de qué trata principalmente el texto? ¿Opiné a partir de lo que leí para qué se colocan las imágenes en el texto? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? ¿Necesito apoyo? Bonito fin de semana, niños. Los quiero mucho. ¡Nos vemos!